Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 78. Al encontrarme de nuevo en un ambiente tranquilo, memoricé las páginas de un libro una tras otra con la conciencia tranquila, hasta que un hecho curioso llamó mi atención. En primer lugar, cabe destacar que la biblioteca está construida con una simetría extrema en su mayor parte, lo que significa que hay pasillos que discurren a lo largo de las estanterías prácticamente por todas partes, desde la pared izquierda con ventanas hasta la derecha, tras la cual se encuentran los pasillos del castillo. A lo largo de estos pasillos, a veces se colocan pequeñas mesas que permiten sentarse a leer junto a las estanterías. Yo estaba usando una de ellas. Lo que me llamó la atención fue un grupo de chicas al otro extremo del pasillo, bastante lejos. Simulaban estar muy ocupadas, sentadas en una mesa hojeando un libro, pero en realidad me miraban de reojo. Me miraban, comentaban algo rápidamente, se reían entre dientes y, en cuanto las miraba, fingían ser visitantes absortas en la lectura. Problema. En términos generales, todo este revuelo en torno a la atención femenina dirigida hacia mi persona me obligó a reflexionar sobre mi actitud personal al respecto. Es decir, de hecho, no soy solo un chico de 14 años, y eso es un hecho, pero, de nuevo, debido a este hecho, y a que el recuerdo de mi vida pasada, la personalidad que considero el núcleo de mi alma, está lejos de estar completo. Faltan grandes fragmentos de memoria, y ni siquiera puedo decir cuántos años viví. Además, todos los recuerdos de los fragmentos tienen cierta dualidad. Debido a su naturaleza fragmentada e incompleta, no parecen míos en absoluto. Hay una razón por la que los comparo con películas o series de televisión. Al igual que en las películas, falta mucho, a veces episodios y temporadas enteras, por así decirlo. Al final, incluso puedo preguntarme, ¿soy realmente yo mismo? La formulación es un tanto descabellada y el tema demasiado abstracto, pero vale la pena reflexionar sobre ello. ¿Y si yo soy simplemente Héctor Granger, y no soy un necio después de mi enfermedad, en parte debido a recuerdos completamente ajenos? Como un conflicto metafísico de personalidades al copiar una conciencia humana en una máquina, como hicieron los militares en la vida del piloto. Fragmento. Despertar un día y darse cuenta de que solo eres una copia es aterrador. Por otro lado, ¿importa algo de esto? En realidad, nada en absoluto. ¿Por qué? Soy quien soy ahora, y en quién me convertiré después depende de eso. Sobrevivir hasta ese después depende de mi experiencia actual, mi comprensión y las decisiones que tome ahora. ¿Puedo considerarme un adulto en el cuerpo de un adolescente? Sí, pero eso sería autoengañarme. ¿Qué adulto? ¿Qué clase de adulto? Al menos, ¿cuál era mi nombre? Solo existe Héctor Granger, si lo analizamos a fondo. El libro que estaba leyendo, o, para ser más exactos, memorizando, terminó de repente. Lo dejé a un lado, tomé uno nuevo, lo abrí por la primera página y continué con mis pensamientos. Analicemos la cuestión de mi autoconciencia desde otra perspectiva. ¿Me permite la experiencia acumulada en mi trastero considerarme un adulto? Si descartamos el deseo psicológico de superioridad sobre los demás, la respuesta es no. Dependiendo de las condiciones en las que una persona creció, puede ser considerada adulta a los 14 años, o incluso antes. La vida simplemente lo impone. Por el contrario, uno puede llegar a la vejez sin haber aprendido nada de la vida, conservando la responsabilidad y la consciencia de un adolescente, y aún así la sociedad lo considerará un anciano. Estoy seguro de que incluso entre los estudiantes de Hogwarts hay chicos que, en diversas situaciones de la vida, me superarían en la adecuación de sus decisiones. Por lo tanto, considerar mi adultez desde la perspectiva de la experiencia es inútil, y para ser honesto conmigo mismo, esa experiencia es muy limitada. ¿Y qué hay de mi adultez en asuntos, digamos, de índole romántica? En igualdad de condiciones, el interés romántico suele surgir entre personas de una edad similar. Me refiero específicamente al interés romántico, no al sexual. Este último es sencillo, una chica guapa mueve las caderas y listo, el interés y la atracción están garantizados. Cómo se gestiona ese impulso, o si se gestiona en absoluto, es un asunto y un problema personal. Así que, analicemos. Primero, me permitiré un pequeño autoengaño y responderé a la pregunta, ¿qué edad afirmo tener? Bueno, para halagar mi ego, diría que unos 35, la edad perfecta, con suficiente experiencia, habiendo visto bastante, con algunos éxitos, pero aún joven y con buena salud. Así es, más o menos,
¿Cómo se percibe a una persona de esa edad? ¿A quién conozco y con quién interactúo en este rango de edad? ¿A la señora Malfoy? Bueno, no me sentía igual, principalmente debido a mi clara comprensión de quién soy y cómo me ven los demás, un chico de 14 años. Por otro lado, sería genial que mi esposa, y la tendré, ya que no me considero un mujeriego, luciera igual de hermosa a esa edad. Alto. Hay un pensamiento, me siento más joven que la señora Malfoy, la percibo claramente como mayor, aunque hermosa. Eso está claro. Consideremos el otro extremo. ¿Quién resulta interesante, al menos en apariencia, entre los más jóvenes? Bueno, si hablamos estrictamente de los más jóvenes en cuanto a aspecto, Ginny Weasley tiene un gran potencial con sus rasgos regulares y su cabello rojo fuego. Es cierto que necesita algunos retoques de salud, y entonces, estoy seguro, en 3 o 4 años será una rompecorazones. Pero, por Merlín, ahora mismo no la veo como un objeto de interés romántico, y sin embargo, esta es precisamente la edad en la que esos pensamientos empiezan a asaltar la mente de un adolescente. Un asedio serio. Por lo tanto, definitivamente no es la categoría de edad adecuada. Daphne, HM. Curiosamente, este pensamiento me hizo detenerme a reflexionar profundamente. No siento ninguna atracción romántica en particular, aunque el año pasado yo mismo inicié algo similar. Estar en su compañía no me causa ningún problema, ninguna incomodidad por comunicarme con una supuesta niña pequeña ni nada por el estilo. Exteriormente, se la percibe claramente como una mujer joven. PFF. No pude evitar resoplar, atrayendo la atención de las chicas que seguían fingiendo estar muy ocupadas en la mesa del pasillo. La razón de mi risa fue recordar haber visto a Ginny Weasley recientemente con ropa informal, pantalones, coletas y un gorro de lana con pompones. Aparte de que el gorro parecía una olla en su cabeza, esas coletas y la edad. La pregunta que me vino a la cabeza fue, niño, ¿por qué llevas coletas? Básicamente, así es como se percibe a toda la categoría de jóvenes del colectivo femenino. Aunque mis compañeras de curso son obviamente mujeres jóvenes, y la más femenina es Hannah Abbott. Parece que ya está completamente formada, básicamente, igual que yo entre los chicos. Claro que habrá varios matices, el esqueleto se está formando activamente hasta los 25, pero, en igualdad de condiciones, casi todo está formado, y Hannah no va a crecer ni más alta ni más ancha. La psique es algo curioso. Aparentemente, la diferencia es de un año, pero entre mis compañeras veo mujeres jóvenes, aunque pequeñas, mientras que unas un año menores son, sin duda, solo unas niñas. ¿Qué tan delgada es esa línea? Pero sea como sea, me siento mayor que 14. Usemos el mismo método y pensemos en alguien mayor. Romanova me viene a la mente de inmediato. Sí, eso es más interesante, pero me parece que todo se reduce a esa diferencia de un par de años. Después de todo, esta es una edad de crecimiento activo, tanto físico como mental, y esos 2 años pueden ponerlo todo patas arriba. Analizando mis propias conclusiones y terminando otro libro al mismo tiempo, tomé el siguiente. ¿Cuáles son las conclusiones? No me equivocaría al estimar la edad psicológica de mi personalidad fragmentada en unos 18 años. La experiencia y los recuerdos, cuyo volumen total es bastante grande, no influyen en esto. En pocas palabras, esa es aproximadamente la edad en la que me veo a mí mismo en el mundo. Maldita sea, una vez más no pude contenerme, y la razón era simple. Me siento halagado y me alegra verte también. Oh, no, no me refería a ti, Greengrass, sino a los pensamientos que me cruzaron por la cabeza un momento antes de tu aparición. Comillas, ¿y qué pensamientos podrían ser esos, si no es un secreto? Daphne se sentó a la mesa junto a mí, y con un gesto significativo colocó 2 libros idénticos sobre runas en la mesa y deslizó uno hacia mí. Como prometí, aquí tienes una copia mía. Gracias, sonreí, guardando el libro en la mochila que colgaba del gancho debajo de la mesa. En cuanto a tus reflexiones sobre las relaciones. Oh, inesperado. Incluso tengo curiosidad por saber qué pensamientos concretos tienes. No estoy seguro de que sea prudente expresarlas. Es una lástima, pero es asunto tuyo. Aún así, puedes hacer las preguntas que te interesen. De acuerdo, tarde o temprano terminaré la escuela, tal vez encuentre un maestro y demás, y con eso, me convertiré en especialista en algún campo, muy probablemente en sanador, como tengo planeado. En resumen, maduraré. ¡Qué visión de futuro tan asombrosa! Daphne sonrió con un ligero tono burlón y se enderezó, dispuesta a escuchar. Yo misma estoy sorprendida. Sin embargo, crecer implica la existencia de relaciones en la categoría hombre-mujer.
Así es como suele suceder, tienes razón, Granger, continuó Daphne con su suave burla. En términos generales, no me considero una especie de Casanova. Vaya, vaya, dijo Daphne con una sonrisa burlona. Perdonen, no hay tiempo para formalidades. No es el lugar adecuado. Perdonado, dijo Daphne, agitando la mano con aire majestuoso, manteniendo la misma expresión burlona. Surge una pregunta obvia, incluso diría que un problema. Me atormentan vagas dudas de que, incluso si fuera Merlín en persona, si me enamorara de un sangre pura, entonces, bueno, básicamente, eso es todo. Un final muy conciso, el rostro de Daphne se convirtió en una máscara gélida por un breve instante, pero yo sabía que no la había ofendido, ella hace eso cuando algo la desestabiliza. Sencillamente no hay otras frases, es un callejón sin salida, y considerando que los de sangre pura son la inmensa mayoría, la probabilidad de enamorarse de uno es altísima. Esa es, una historia triste, la verdad. Daphne se puso realmente pensativa y seria. Si consideramos importante la aprobación obligatoria de los familiares y la ausencia de malas intenciones por su parte, entonces, si fueras Merlín, podrías contar con el favor de una porción mucho mayor de sangre pura que la que tendrías simplemente siendo el buen mago Héctor Granger. Percibo un pero en tus palabras. Sí, ahí está, asintió Daphne. Hay toda una gama de familias cuya actitud hacia los nacidos de muggles dista mucho de ser buena. Muchísimo. Muchas casas antiguas y nobles no aceptan categóricamente uniones tan inapropiadas como el matrimonio con un nacido de muggles. Principalmente, se trata de familias de la lista de las 28 sagradas. Tú, Granger, eres muy sensata y sacas conclusiones basándote en pruebas, así que intentaré no basarme en cosas de las que no tengo pruebas contundentes. Así que. Daphne pensó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Debido a su antigüedad, estas familias están unidas por lazos de sangre, a veces entre sí y otras veces con familias menos nobles que apoyan el concepto de pureza de sangre en su forma más radical e ideal. Un número notablemente menor de familias de la lista sagrada se adhiere a una versión más moderada del concepto de pureza de sangre. En resumen, la esencia de esta postura es que los nacidos de muggles tienen todo el derecho a integrarse en nuestra sociedad, pueden ser colegas y magos bastante competentes, si así lo desean, por supuesto. Pero, insisto, en principio no se permiten matrimonios. ¿Comillas y qué tipo de asimilación es esa entonces? Oh, eso es sencillo, Daphne restó importancia. Un nacido de muggles se casa con otro nacido de muggles, y su hijo es mestizo. Un mestizo con un mestizo o un sangre pura, el niño es sangre pura. Un par de generaciones para lo que en nuestros círculos se llama consolidación de sangre, y una familia así es más que respetable y, con la debida diligencia, respetada. Así es, en principio, como se forman las nuevas casas. Veo. Mi familia pertenece a este grupo de familias condicionalmente neutrales, al menos, a juzgar por las conversaciones. Las familias que no están en la lista se dividen en tres grupos. Algunas se esfuerzan por llegar a estar allí algún día, o por figurar en una lista similar que tarde o temprano se elaborará. Son bastantes, y sus posturas, como comprenderás, son radicales. Intentar satisfacer las expectativas de la sociedad. Posiblemente, asintió Daphne. El segundo grupo, que no son muchos, son incluso más radicales con los nacidos de muggles que los radicales de los 28. Si uno cree en los chismes de la sociedad y en lo que piensa mi padre, se comportan así por un orgullo desmedido y una aversión hacia los nacidos de muggles, especialmente hacia aquellos que intentan imponer su línea moral y promover su visión de cómo deberían ser las cosas. Al mismo tiempo, estos nacidos de muggles a menudo no comprenden la esencia de las cosas. Como dice mi padre, si algo funciona de cierta manera, funciona así por una razón. Y estas jóvenes familias radicales de sangre pura odian a los nacidos de muggles y a los muggles porque ellos mismos abandonaron recientemente todo lo muggle, pasaron por mucho para lograr al menos algo de respeto. Y ahora aparecen todo tipo de personas sin raíces organizando reformas ridículas, y la política pseudo-pro-muggle del ministerio no contribuye a mejorar el ambiente. Comillas pseudo-pro, muggle, sonreí al oír esa frase. Comillas, ¿cómo es eso, exactamente? Daphne también sonrió levemente. Bueno, es entonces cuando, de jure, la política es pro-muggle, apoyando a los nacidos de muggles, la igualdad, la fraternidad, etc., pero de facto, las cosas no se mueven del punto muerto en absoluto, ni aquí ni allá, y se aprueban leyes ambiguas e incomprensibles, solo para callar a los activistas durante al menos un año. Lo mismo que con los muggles, la verdad.
Nada nuevo. Comillas de verdad, Daphne estaba realmente sorprendida. Podría ser de otra manera, magos y no magos, ¿qué más da? Ambos son humanos. Magia o tecnología, solo cambian la apariencia de la sociedad, pero los instrumentos de control social son los mismos en todas partes. Dinero, educación, conocimiento, medicina, poder, influencia, medios de comunicación, política, etc. Solo difieren los detalles, pero en esencia, es lo mismo. Daphne pensó, sorprendida, visualizando claramente un huevo de gallina y girándolo mentalmente para verlo de perfil. ¿Por qué pensé eso? Porque a continuación surgió una pregunta. Comillas tiene un huevo, un perfil y una cara completa, es igual desde todos los ángulos. Ja, qué frase más ingeniosa. Exacto. Entonces, ¿las probabilidades no son muy altas? Bueno, depende de cada caso. Daphne recordó claramente algunas historias, o al menos fingió recordarlas. Si el tipo es de sangre pura y quiere casarse con una nacida de muggles, obtener la aprobación de la familia es prácticamente imposible. El problema es que la nacida de muggles necesita ser aceptada en la familia, y existen todo tipo de mecanismos de herencia y demás, el apellido, las relaciones con otras familias. Ni siquiera sé cómo formularlo correctamente y de forma concisa, ya que nunca he tenido que resumir cosas tan obvias para nosotros. Entendí la idea principal. Un hombre de sangre pura no puede casarse con una nacida de muggles debido a la necesidad de integrarla a la familia, y las relaciones con el mundo exterior se basan en la familia, el apellido y la pureza de sangre. Sí, exactamente, sonrió Daphne. Sin entrar en detalles, no podrías haberlo dicho mejor. Comillas, y si fuera mi caso, como comprenderás, obviamente no soy una chica. Sí, me di cuenta. Daphne sonrió con bastante entusiasmo, pero solo por un instante, volviendo rápidamente a su habitual y algo discreta imitación. Aquí, todo es a la vez más sencillo y más complicado. Si no consideramos el aspecto social, sino solo los asuntos familiares internos, una chica puede simplemente abandonar a la familia. ¿Es cierto? No me lo puedo imaginar. ¿Conoces a los Beasley? Sí, incluso los visité. Son muy ingeniosos para salir adelante, proporcionando a la familia todo lo necesario. Comillas, ¿y sabías que la señora Beasley era una Prewett antes de casarse? Por supuesto, dediqué mucho tiempo a estudiar las familias del mundo mágico británico. Esa es una familia muy, muy influyente, de la que casi no queda nadie. Quizás ni siquiera uno, pero ese no es el punto. No sé las razones exactas, pero desde hace un par de generaciones, los Beasley, una familia no mucho menos influyente en el pasado, han caído en picada. En el fondo absoluto, entre los sangre pura, radicales y no tanto, la actitud hacia los Beasley es, por supuesto, la misma que hacia los sangre pura en general, pero en el nivel más bajo. Ya veo a dónde quieres llegar. ¿Cómo es que Molly, y luego Prewett, aceptaron perder absolutamente todo? Sí, no me lo puedo imaginar. Eso sí que es mucho, muchísimo. Debe querer muchísimo a su marido. Sí, una sonrisa volvió a asomar en mi rostro. Ya lo vi. Es una lástima que el señor Beasley sea un tanto peculiar. No puedo juzgar, no la conozco, pero sí conozco, aunque no muy bien, a través de mis padres, a Andromeda Tonks, de soltera Black. Huyó de su familia y se casó con un muggle. Teniendo en cuenta de qué familia huyó, me da miedo siquiera imaginar el escándalo. Claro que ella también perdió mucho, pero parece que la familia se ha convertido en una familia decidida y trabajadora, y la sociedad la percibe como una familia nueva y normal, excepto, claro está, por los radicales. ¿Radicales? Reflexioné. Pero, en esencia, muchas familias de la lista de las 28 sagradas están, de una forma u otra, viviendo sus últimos años. Comillas, ¿qué quieres decir? A pesar de la mirada severa de Daphne, no había reproche ni negatividad en ella, solo un deseo urgente de saber la respuesta. Había aprendido a reconocer esos pequeños matices en sus expresiones. Bueno, por ejemplo, Black. De hecho, solo queda Sirius. Después de 12 años en Azkaban, y si no me equivoco, le importa un bledo la pureza de sangre, Lestrange, todos en Azkaban. Y para restaurar su glorioso nombre en la sociedad, incluso si salen, tendrían que poner las patas arriba. Por ejemplo, intentar otra revolución. Además, se desconoce cómo están de salud y si tienen hijos. Crouch. No creo que después de todo lo que ha pasado, el señor Crouch se moleste en volver a casarse. Una historia triste para él. Es cierto, asintió Daphne. Pasar por alto tantas cosas, exponerse de esa manera. Comillas, ¿sabes? Todo el mundo lo sabe, dijo Daphne encogiéndose de hombros. Es un caso muy sonado. Carrow,
en Azkaban. Una situación similar a la de los Lestrange. Se podrían encontrar un par más. También están los pocos que quedan, los últimos de la familia, o simplemente aquellos que solo necesitan cometer un grave error para hundirse estrepitosamente, y no hay garantía de que salgan con vida. Nunca dejo de asombrarme, sonrió Daphne. A veces demuestras una sorprendente comprensión del mundo mágico, y sin embargo, ignoras cosas obvias. Nada sorprendente. Para informarse, está la biblioteca, allí está todo, y varias cosas obvias lo son por una razón, no se escribe sobre ellas en los libros. Y aún así, Daphne devolvió un toque de burla a su expresión, porque este repentino interés, y no me digas que es para informarse y evaluar un posible futuro. Es sencillo, te lo digo. Me senté, pensé, evalué mi interés por las chicas y llegué a la conclusión de que tengo el deseo de empezar a construir una relación con alguien de alguna manera. Así que me pregunté, ¿con quién tiene sentido construir una relación? Es decir, digamos que me enamoro de una sangre pura, los sentimientos resultan ser mutuos. Tal vez incluso salgamos, todo eso. 1, 2, 3 años, nos graduamos de Hogwarts, ¿y luego qué? Que debo esforzarme para poder ir a la casa de esta chica de sangre pura, declarar a sus padres, fulano de tal, estamos enamorados, pido su mano y su corazón, y que los padres, preferiblemente con alegría, acepten, es decir, que debo esforzarme, además del deseo de convertirme en sanador, de todos modos, lo seré, además, que acepten de verdad con alegría, y no por desesperación porque he roto el mundo entero sobre mis rodillas y ahora he venido a su casa y no se sabe cómo terminarán las cosas en caso de que se nieguen. Aunque, romper el mundo sobre mis rodillas por la amada sonidos. Como una Gryffindor, sonrió Daphne, cuyo semblante se había ensombrecido durante mi discurso. No lo sé, solo se me ocurre una cosa, el beneficio. Un beneficio que compensa la segura humillación que sufriría la familia en semejante alianza. Beneficio. Supongo que no se trata de dinero, ¿verdad? Eso sería demasiado simple. Aquí hay que fijarse en qué le interesa a una familia en concreto y cuáles son sus principios de vida. Lo que es rentable para uno puede resultar totalmente irrelevante para otro. La conversación se fue apagando sola después de eso, y nos dedicamos a nuestros estudios. Por cierto, las chicas que estaban sentadas en la mesa al final del pasillo pusieron caras de ofensa al ver a Daphne y se marcharon. ¡Qué gracioso! Pero esperemos que estas cosas graciosas no tengan consecuencias del todo desagradables. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.